nada es imposible. No eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Dios, con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir, fieles son tus Para promesas, ministrar declaración. con paciencia esperaré. Este es el año de Mario En esta noche lo que quiero compartir rápidamente, el tema que le puse para ponerle un título bien espiritual, es detonantes para una revolución espiritual en tu vida. Dios está trayendo una nueva unción sobre hombres y mujeres que estén en el secreto y que le estén buscando y que no estén detrás de voz de hombres, sino detrás de la voz del Señor. Y hay algunas historias bíblicas que quiero compartir con ustedes. Y la primera está en el libro de Lucas. Lucas capítulo 18. Vamos a leer 3 citas bíblicas bien sencillas, historias conocidas de escuela dominical, de esas que le cuento a mis hijas y nos ponemos a compartir ahí y ellas entienden el sermón. Así que tiene que ser lo más sencillo posible. Y era lo que Jesús tenía. Lo maravilloso del maestro era que Jesús podía estar en un auditorio y enseñar la palabra de Dios. Y entre la misma audiencia podía haber un chico de 8 años y entendía lo que Jesús estaba enseñando. Tanto amaban a Jesús que se le tiraban encima y los discípulos decían, por favor dejen tranquilo a Jesús. Y Jesús decía, no, dejen que los niños vengan porque de ellos es el reino. En la misma audiencia podía estar un anciano de 80, de 90 años, o podía estar un hombre sabio como Nicodemo, pero entre ellos escuchaban el mismo mensaje y podían entender. Lo contundente de la vida de Jesús no solamente era que él hablaba buenas palabras o bonitas palabras. Lo contundente y lo que impactó la sociedad en ese tiempo es que los que estaban alrededor de él, ya sean sus discípulos, sus seguidores o los curiosos que iban a escucharlo, primero podían ver las verdades de las enseñanzas de Jesús en su vida y luego escuchar las enseñanzas. Por eso cuando Lucas comienza a escribir el libro de Lucas, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1, Lucas escribiendo ese libro, hablándole a Teófilo, le dice, oh Teófilo, este libro te escribo sobre las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lucas lo pone en un orden sobre las cosas que Jesús había hecho. Primero lo habían visto en su vida y luego Jesús enseñaba eso, por eso tenía un impacto contundente en la vida de la gente que lo rodeaba. Cuando los discípulos comienzan a avanzar a través de los primeros capítulos del libro de los Hechos, capítulos 2, 3, 4, 5 y 6, rápidamente el evangelio se comienza a expandir. Quieren parar a los discípulos y le dicen que se callen, que ya no pueden hablar en el nombre de Jesús. Los discípulos responden de la misma manera y le dicen, lo que pasa es que no podemos callar lo que hemos visto y oído. Esta generación va a comenzar a recibir la palabra de Dios a corazón abierto cuando comiencen a ver en nuestras vidas lo que nosotros vivimos y luego enseñamos. Así que Lucas nos enseña sobre algunos detonantes, capítulo 18. Y esta historia es fantástica. Si tienen Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante, dice así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Una historia sencilla en el lenguaje del pueblo que la gente podía entender muy bien. Ahora, si alguien me puede ayudar, ¿de qué trata esta parábola de la viuda y el juez injusto? A ver quién me puede decir, alguien que se anime. Aquí están los que estudian el ITS, así que saben de palabra de Dios. ¿De qué trata la parábola que acabamos de leer? A ver. Bien fuerte.
los que estudian Biblia y vieron de qué trata esta parábola. De las persistencias, muy bien. ¿De qué trata? Del diablo. Cuando nosotros queremos detonar y ajustarnos a los detonantes que van a generar una revolución espiritual en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es que cuando nos adentramos a leer las Escrituras, tenemos que poner todos nuestros sentidos mirando y prestando atención a lo que dice la palabra. A veces leemos, también le refirió que es una parábola sobre la licencia de la gente, diciendo que había en una ciudad un juez y una viuda, ¿verdad? Pero si queremos saber de qué trataba la parábola, tenemos que leer con mucha atención en el versículo 1 y está claramente explicado, como todas las cosas que hacía Jesús. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. La necesidad de orar siempre. La enseñanza de Jesús era sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y Jesús usando elementos que la gente pueda entender. Y en aquellos tiempos la gente trabajaba con jueces y sabían que en los pueblos habían jueces justos y habían jueces injustos. Así que cuando Jesús dice, hubo alguna vez en un pueblo un juez injusto, la gente rápidamente podía decir, como fulano. Porque había jueces buenos y jueces malos. Y Jesús comienza a enseñar y dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombres. Esto quiere decir que no le importaba tu apellido. A este hombre no le importaba si tenés dinero, si no tenés dinero. No le importaba a qué te dedicas. A él no le importaba ni Dios, ni le importaba la gente. A él no le interesaba nada. El problema que tenía este hombre era que en esa misma ciudad había una viuda que venía a él de continuo diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y por supuesto, como él era el juez injusto, no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni me importa la gente, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Él era el juez injusto de la Biblia, pero esta señora no quería entender eso. Ahora, figura de quién es el juez injusto en esta parábola que el Señor nos enseñaba. ¿A quién estaba representando el juez injusto o qué quería representar el Señor al poner dos elementos como una viuda y un juez injusto? A ver quién se anima a decir. ¿A quién representaba el juez injusto? Va a haber una revista Somos Uno de premios. ¿A quién representaba el juez injusto? Jesús dice, en esta ciudad hay un juez injusto y hay una viuda. ¿Quién era el juez injusto? El enemigo. Jesús lo que estaba haciendo, estaba diciendo, si Dios fuera como un juez injusto, nosotros sabemos que Dios es un Padre amoroso que nos ama, que nos cuida, nos protege y tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Pero Jesús, usando el elemento más negativo que la gente podía impregnar en su mente, Jesús le decía, si Dios fuera como un juez injusto, que no le importaba nada, que no le importaba a la gente, que no le importaba tus necesidades, si Dios fuera como un juez injusto, aún así, si te acercás como esta viuda, porque dice que esta viuda no le importaba y venía y le pedía justicia por su causa, y el juez decía, ¿cómo se le ocurre a esta señora venir a pedirme a mí justicia? ¿O no sabe que yo soy el juez injusto de la Biblia? Pero a la señora no le importaba. Dice que iba de continuo a pedir justicia. ¿Dónde nos iba a encontrar? Lo que Jesús le estaba diciendo a la gente es, si Dios fuera malvado, que no le importara nada, nosotros sabemos que Dios no es así, pero si Dios fuera como este juez injusto, aún así, si vas a Él de día y de noche, si sos molesto, si vas de continuo una y otra vez hasta agotar las paciencias, Él te va a hacer justicia. La invitación que Jesús estaba haciendo en esta simple enseñanza, le estaba diciendo a la gente, ustedes tienen que ser como esta señora, como esta vieja, bueno, señora, perdón, tienen que ser como ella, tienen que ir de continuo, tienen que estar clamando. Este versículo decía, y la palabra es clave, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, porque esta viuda me es molesta, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Jesús le estaba diciendo a la gente, miren, en el cielo los molestos son bienvenidos. En el cielo los que están en la mañana clamando justicia, los que están clamando por sus hijos a la noche, los que están clamando por sus hijos a la madrugada, esos son los del reino.
so. Sí, Señor. Y el versículo 7 viene la aplicación. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus hijos, a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardarán en responderles? Rápidamente la otra historia bíblica está en el mismo libro de Lucas, capítulo 11. Detonantes para una vida espiritual. Lo primero, marcáis en tu Biblia, tenés que ser molesto. Tenés que ser molesto. La invitación de Jesús, ¿querés detonar una revolución espiritual en tu vida, en familia? Tenés que ser molesto. Y ahora viene la otra. Lucas capítulo 11, versículo 5 en adelante. Otra historia que Jesús contaba. Ya me imagino la cara de la gente que escuchaba esto. Dice Lucas 11, 5 en adelante. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle adelante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Atiendan lo que dice el versículo 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará. ¿Y qué le dará? Le dará. Parece que nos están convenciendo. Se levantará y le dará todo lo que necesiten. Esta historia clásica y muy familiar para algunos de nosotros. Digamos que yo voy a medianoche a la casa del pastor Gerardo. Bueno, yo sé que él no, alguna vez fuimos vecinos, él no haría esto. Pero hagamos de cuenta, el pastor Gerardo es un hombre de Dios, no haría esto. Pero hagamos de cuenta que yo soy vecino del pastor Gerardo y voy a su casa a medianoche y comienzo a tocar la puerta. Y típico cuando uno recibe visita que uno no está esperando y uno escucha la puerta: apaga la luz, apaga la tele. Claro. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Voy a la casa del pastor Gerardo a medianoche y él está viendo un partido de Paraguay. Bueno, en realidad está viendo una película bíblica con sus hijos y su esposa. Yo toco la puerta. Él no haría esto, pero digamos que en el ejemplo bíblico sí. Apaga la luz, baja el volumen. El gatito pasa por ahí, miau, fuera. Shh. Pero como yo soy molesto, inoportuno, pastor Gerardo, yo sé que estás ahí adentro. Se apagó la luz de la entrada. Yo sé que apagaste la luz de la entrada, te equivocaste en el botón. Es medianoche y necesito que me prestes atención. El pastor va a decir: no, este se va a ir, la cota se va a ir. Pero yo no, pastor, la 1 y acá estoy, así que en 2-3 horas más preparar el café porque vamos a desayunar juntos. No me voy porque necesito que me prestes atención, necesito algo. A las 2 de la mañana yo voy a seguir tocando: pastor Gerardo, abrime la puerta. El pastor va a decir en un momento: anda y dale. Anda, no sé qué quiere. Anda a salir a Samuelito, a alguno de sus hijos. Anda, dale para este tipo, porque si no, yo voy a salir y voy a dar otra cosa. Pero no va a salir a darme por ser mi amigo, pero por mi importunidad se levantará y me dará todo lo que yo le estoy pidiendo. Lo mismo estaba diciendo Jesús, le decía a la gente: lo que necesitamos es menos gente tímida para las cosas del reino. Necesitamos gente inoportuna, que esté clamando en los pasillos celestiales, se escuche su voz a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, clamando justicia. Yo no sé cuánto tiempo estuviste clamando por tus hijos. Yo no sé cuánto tiempo estuviste clamando por tu esposo, tu esposa, y dijiste: no, parece que Dios no responde. Dios tiene solamente algunas personas que le responde. Quiero decirte que la mejor invitación que podemos recibir en nuestra vida es la que dice que nos acerquemos confiadamente delante del trono de gracia y clamemos para recibir oportunos
socorro cuando más lo necesitemos. Jesús le estaba diciendo a la gente, tienen que ser molestos, tienen que ser oportunos y Dios va a hacer la obra. Versículo 9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y luego dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se le pidan. Tengo la oportunidad, por lo que el Señor me mandó a hacer, de siempre estar hablando con adolescentes, con jóvenes o con líderes de jóvenes. Siempre le decimos, porque creo de parte de Dios que Dios está levantando una nueva generación de jóvenes que van a conmocionar naciones. Pero quiero decirles una cosa, esto va a ocurrir, pero va a ocurrir cuando se levanten padres que comiencen a clamar por sus hijos y sean los padres los que comiencen con su clamor a conmocionar naciones. A los primeros que Jesús les ofreció el Espíritu Santo fue a los padres. Todavía no había llegado el día de Pentecostés donde todos serían llenos del Espíritu Santo. Y el Señor a los primeros que le decía, ¿qué padre de vosotros? Lo que estamos buscando, lo que el Señor está clamando en este tiempo es padres que se animen a agarrarse del trono del Señor, a comenzar a clamar de día y de noche delante de sus hijos. Todavía me acuerdo como si fuera ayer, por un tema de enfermedad, mi mamá tenía que viajar, a hacerse un tratamiento que era muy caro y no lo podía hacer aquí. Y recuerdo que en esos últimos días antes de su viaje que estaba programado, yo me despertaba a las 3 de la mañana, nuestra casa era de 2 pisos, y a veces veía la luz de la cocina prendida, así que me asomaba por la escalera a mirar. Y mi mamá a las 3 de la mañana estaba con una taza de café, con su Biblia abierta, tal vez ya durmiendo, pero con la frente sobre la mesa, la Biblia abierta y su taza de café. Como leyendo la Biblia a las 3 de la mañana en la cocina de mi casa. Yo iba despacio y decía, bueno, ella está leyendo la Biblia, mejor me voy porque si no vamos a leer la Biblia juntos a las 3 de la mañana y no quería eso. Así que me iba. A veces yo estaba durmiendo y recuerdo perfectamente, como todo adolescente de un hogar disfuncional, tenía todas mis crisis de adolescente en ese tiempo. Y mi mamá venía a la madrugada o a la noche y me comenzaba a orar, Padre. Y recuerdo cuando oraba y decía, Señor, gracias porque tú vas a usar a mi hijo, tú lo vas a enviar a las naciones, él va a poder ser usado. Comenzaba a hablar y me refregaba el pelo, por eso me quedó así, me despeinaba de aquí para allá. Y era súper molesto y lo hacía casi todas las noches. Yo estaba durmiendo de lo más feliz de la vida y sentía una mano que ¡puf! Y la oración, Señor, úsalo, tú vas a hacer tantas cosas, te vas a glorificar en su vida, guárdalo. Y yo hacía un esfuerzo por mantener los ojos cerrados porque ella estaba orando por mí, pero si yo abría los ojos íbamos a orar juntos y eso no era lo que yo quería. Así que yo me mantenía firme y a veces por poco no me acostaba hacia el piso pero recuerdo perfectamente esa oración de todas las noches. A veces ella iba a un culto y yo no sé qué le enseñaban. Y en aquellos años, a las 11 de la mañana, en aquellos tiempos para mi vida, a las 11 de la madrugada para la vida de un adolescente, yo estaba durmiendo feliz en mi cama y mi mamá venía con un pandero. Y yo estaba feliz durmiendo, soñando tal vez quién sabe con qué cosa. Ella venía con una pandereta. Me decía, Efraín. Y me despertaba así. Me cambiaba el nombre, me decía nombres bíblicos, me profetizaba. Yo le decía, mami, ¿qué te hicieron? ¿Qué te enseñaron? Yo no sé qué le enseñaron. No era esta iglesia, por las dudas le cuento, no era aquí. No era el pastor Emilio. Iba a otro lugar, quién sabe qué le enseñaban, pero venía. Ese era mi amanecer de domingo a las 11 de la mañana. Era difícil. Pero conforme fueron pasando el tiempo, conforme pasaron los años, Dios comenzó a inquietarme. Cuando mi mamá tuvo que viajar por un tema de enfermedad y me quedé solo, ya no estaba ella para presionarme, para empujarme a venir a la iglesia, porque me obligaba a venir a la iglesia. Llegué al centro familiar hace 28 años, cuando prácticamente estaba comenzando y era un saloncito.
Y mi mamá me trajo a la iglesia, vas a la iglesia, y no me quiero ir a la iglesia, vas a ir a la iglesia, no me quiero ir a la iglesia. De un pinchazo me trajo a la iglesia. Así que imagínense con qué amor yo vine a los pies de Jesús. Era difícil. Pero es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Y Dios ha sido fiel al clamor de una mujer que se animó a ser molesta delante del trono, que se animó a ser inoportuna, que cualquier persona podía mirar mi vida y decir, no, bueno, de hecho esta semana 2 personas me lo dijeron, jamás me hubiese imaginado que Dios podía hacer algo contigo. No, yo tampoco, yo era el primero que nunca pensé que Dios podía hacer algo con esto. Pero sí con alguien que una mamá estaba clamando y orando delante de la presencia del Señor. Cuando te pones en las manos del Señor, Dios hace cosas increíbles. Me pasó hace poco que voy mucho a un país y siempre que termina el congreso de jóvenes, al otro día uno predica en una iglesia. Así que yo fui, compartí y se me acercó una señora y llorando me comenzó a contar de su hijo. Y me decía, es que mi hijo tocaba en la alabanza y él era un siervo de Dios. Y ahora se apartó con sus amigos, se metió en la droga y se apartó, hizo un montón de cosas. Y yo le decía, bueno, pero perdón, usted me dice que su hijo tocaba en la alabanza de la iglesia. Sí, él tocaba en la alabanza, él componía adoraciones, él era un adorador y hoy ya no está. Bueno, pero su hijo, ¿alguno aceptó a Jesús? Sí, él era un siervo del Señor que tocaba en la alabanza de la iglesia y estaba haciendo de. ¿Y qué pasó? Y luego se juntó con malos amigos y se fue, se metió en la droga. Y hoy yo venía a la iglesia y nos cruzamos y él llegaba borracho, alcoholizado. Y nos discutimos y nos peleamos. Y yo le dije que él era un borracho y él me dijo que yo era una vieja loca. Y yo... Entonces lo único que yo le dije es, señora, si su hijo alguna vez le aceptó a Jesús, si su hijo alguna vez tuvo un encuentro con el Rey de Reyes, él puede ir, ser el hombre más exitoso en el mundo. Él puede tener las mujeres que quiera, la casa que quiera, el auto que quiera, pero nunca va a encontrar su plenitud fuera de Cristo. Si él tiene una mamá que ora, que clama a él de día y de noche, una mamá que no le importa ser molesta y inoportuna en los pasillos celestiales, si comienza a clamar y cuando usted se encuentre con él ya no se pelee, no se discuta, ni le diga borracho, ni escuche que ella le diga vieja loca, usted déle un beso en la frente, déle un abrazo y lo único que le diga, dígale siervo de Dios, ungido, lo que sea, hable una palabra y salga corriendo, váyase a la iglesia y no se pelee, pero atáquele a puro palabra de Dios. La maquiavélica receta de mi mamá. Lo único que usted tiene que hacer es lo único que necesita una mamá orando. El día que usted tira la toalla, ahí sí le puedo decir, el enemigo clava las garras en la alma de su hijo y tal vez nunca vuelve. Así que yo me olvidé, como voy 4 o 5 veces al año a este lugar, volví a esa iglesia un domingo en la mañana después de un tiempo que ya ni me acordaba. Y la señora se me acercó y me dijo, ¿se acuerda usted que yo era la señora que vino? Estaba llorando porque su hijo que tocaba la guitarra en la iglesia se apartó de lo que me el Señor. La verdad que no me acordaba, pero le dije, sí, ¿cómo estuvo la historia? Y me dijo la señora, es que no va a creer lo que pasó. Yo comencé a orar por él, y siempre que nos encontrábamos en la mañana, él llegando de su borrachera, yo saliendo para ir a orar en la iglesia, yo lo único que le decía, papito, ahí está tu cafecito, Dios te bendiga, siervo de Jehová, y me iba. Hace un mes, no me acuerdo cuánto me dijo, él se bautizó y dijo que lo único que le reventaba el alma era que cuando llegaba borracho encontraba una mamá sonriente que le bendecía y que se iba a orar por él, y eso cambió su vida y hoy volvió a los pies del Señor. Sí, Señor. ¿Será que el Señor va a encontrar aquí molestos e inoportunos delante del trono? Último versículo para terminar, que está en el libro de Daniel. Cuando hablamos de orar, de clamar, estamos hablando de esa oración sencilla. El poder de la oración no está en las palabras rebuscadas que podamos poner al orar. El poder de la oración no está en tus palabras, está en el que oye la oración. No tiene que ver con lo que puedas decirle al Señor, tiene que ver con el corazón que diga las cosas. A veces uno no ni puede decir nada, a veces uno solamente puede estar en la presencia del Señor y decirle al Señor, Señor, ya no sé qué decirte, yo quiero tu presencia. Y Dios comienza a impregnarse ahí en tu habitación. Podía contarte un montón de testimonios de cosas que Dios está haciendo en este tiempo, pero quiero irme a algo tan sencillo como la habitación de mis hijas. Todas las noches, por más cansado que me encuentre, tengo que ir a leerles la Biblia y hacer algo con ellas de las cosas de Dios.
Tengo una hija que tiene 8 años y otra que tiene 4, que se llama Mía, y Janina tiene 8. Y hace un tiempo estábamos y yo llevé mi iPad y dije, le voy a enseñar a mi hija a adorar. Ya saben orar, leemos la Biblia, vamos a adorar. Así que hice el culto familiar. Mía entró a su cuna para que no se mueva. Y comenzamos, y los niños nunca van a andar fingiendo ni poner cara de espirituales. Y les puedo decir, la gloria de Dios estaba en la habitación. Y yo le miro a Janina y estaba así. Entonces yo le dije, Janina, ¿qué te pasó? No sé. ¿Pero estás llorando? ¿Te duele algo? No. ¿Te sentís bien? Sí. ¿Pero estás llorando? Sí. ¿Y te duele algo? ¿Te sentís mal? No. ¿Y qué te pasa? Es que estoy muy feliz. Y Mía, que no entiende mucho, estaba en la cuna, le miraba a su hermana, me miraba a mí y ponía su mano. Cuando Dios comienza a hacer las cosas, y lo que yo le estaba tratando de enseñar era que tenemos que ser molestos y tenemos que ser inoportunos, y que cuando se despiertan a la noche lancen una palabra de oración al cielo y comenzar a involucrar en las cosas del reino. Yo sé que hay padres por modernos que dicen, no, es que yo a mis hijos no le voy a estar enseñando, metiéndole a las cosas de Dios, porque cuando ellos sean grandes, ellos van a decidir. Lo siento, en nuestro caso, nosotros le vamos a meter como sea las cosas de Dios. Cuando sean grandes, ellos van a decidir si no van a seguir a Dios. Pero como padres, adentro. Te invito a que cierres tus ojos. Ahí en tu lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Que en Él nada es imposible. No eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Dios, con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir, fieles son tus Para promesas, ministrar